Hola, nubandillos y nubandillas. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces se hace un poco complicado y que a veces se hace un poco pesadito. Vamos a hablar de la estética en la filosofía. Para empezar a hablar de esto tendríamos que tener algunos conceptos un poco así como que para empezar, para que todo luego no nos descuadre, por ahí nos bailen las cosas. Para empezar tendríamos que tener claros unos conceptos como es la estesis. Os lo digo porque esta palabra muchas veces en muchos términos la vais a ver en muchos sitios. Y la estesis no es más que la palabra estética de toda la vida del Señor, pero es su término en griego. Vendría siendo algo así como la sensación o la experiencia adquirida a través de los sentidos. Algo así sería más o menos eso para empezar. Otro concepto que deberíais de tener bien claro, que quede bien así como que calado, sería el síndrome de Stendhal o el síndrome de Florencia. ¿Esto qué quiere decir? Una enfermedad psicosomática cuando una persona se somete a ser parte de una obra de arte. Esto no es más que una parte psicosomática donde las pulsaciones se elevan, te da vértigo, mareos, etc. Otro punto a tener en cuenta en todo esto sería que belleza y arte no es lo mismo. No. Ya te lo digo yo, no es lo mismo. Puedes ver una obra de arte que sea muy desagradable, pero muy desagradable, mucho, y sin embargo ver cosas bellísimas que no son obras de arte. Vaya, que no tiene por qué ir en relación, vaya. Aunque sí es cierto que con el paso del tiempo belleza y arte se fueron aunando. O sea, es decir, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando vemos una obra de arte también nos parece intrínsecamente bella. Pero vaya, que no tiene por qué, pero que sí es verdad que con el paso del tiempo estas partes sí se fueron uniendo. Es más, a partir del siglo XVIII cambia de lo clásico a lo moderno. Y con lo cual lo que sería la percepción del arte y sus modalidades también irían cambiando. También otra parte de todo esto sería que el arte también razona y hace filosofía a partir de obras de arte sobre la existencia del ser humano. Sí, así como lo escucháis. Esta filosofía tendría tres ramas. La rama de lo bien o lo moral, que tendría que ir intrínsecamente ligado a las obras de arte en ciertas épocas en las que a través del arte, no de todo el arte, sino a través del arte donde van relacionadas las obras de arte del cristianismo y todo esto, pues sí es verdad que dan un mensaje de pórtate bien con el prójimo, trata bien a los animales. La segunda rama iría más enfocada al conocimiento, que indicaría que debemos de ir de las cosas particulares a las cosas en general. La tercera rama, que sería belleza o arte. En un principio, como ya os he dicho antes, van separados, pero al final una encadena con la otra. Es más, la estética al final tiene que ver con todo aquello que tenga que ver con la música, con el teatro, con las obras de arte plásticas, digamos. Podríamos esquematizar la historia de la estética como la clásica, la media, la edad media y la contemporánea, la época de la modernidad. Para resumiros, la estética clásica iría enfocada a dos autores en concreto. Uno de ellos es Pitágoras. Una de ellas sería la belleza pitagórica. La belleza pitagórica se basa en que no hay algo subjetivo que sea bello o sea feo. No se trata de eso,
Se trata en que en aquella época se hicieron unas reglas, digámoslo así, donde se regía para saber si era bello o si no era bello. Es decir, ya no era algo subjetivo de cada persona, no. Esto era unas normas, unos cánones que se impusieron donde se decía objetivamente si algo era bello o no. Se regía por unas normas. Si cumplía esas normas, era bello. Si no las cumplía, no lo era. Estas reglas se componían por tres, básicamente. La primera de ellas era la perfección. Ojo, ¿la perfección en qué sentido? Porque la perfección también podría ser subjetiva. No. Se refiere al hecho de que no le falte nada a la pieza. Es decir, estamos hablando de una escultura, ¿vale? Podríamos poner ejemplos de esculturas que le faltan los brazos, que le falta media pierna, por ejemplo, muchas cosas. Pues bueno, una de ellas sería pues eso, que no le faltara ningún miembro, digamos, ninguna pieza a la obra. La segunda sería que estuviera dentro de unos cánones armónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que estuviera dentro de unas proporciones, que no sea algo de, ¿cómo decirlo? Así como desfigurado. No. Tenía que llevar sus cánones, sus órdenes, todo perfecto medido para que esto se pudiera decir que fuera armónico y demás. O sea, todo medido al dedillo. Y luego la tercera es la del esplendor o claridad. Claro, que me dices, vale, puedes tener armonía, pero ¿cómo puedo ver esa armonía si no se ve claramente las proporciones? Vale, pues aquí te va la tercera regla de que quien pone la ley pone la trampa. Pues vale, aquí en la tercera se aseguraron de, no, que se tiene que ver claramente. No me vengas con la de, me hago loco y ya cada uno que mire. No. Que se vea claramente las proporciones. Sería la última rama. La otra rama sería la calocatía. Tócate las narices. Kalos viene de la palabra griega bueno. Muy bien. Y ágatos, lo bueno. Lo cual, la fusión de estas dos palabras sería como el concepto de belleza de aquella época, porque sería lo bueno y lo bueno, bonito, barato. Sería lo bello y lo bueno. Ahora vamos a entrar en otro terreno también, otro poquito pantanoso, ¿no? Que sería la funcionalidad del arte para Platón. No tenía ese hombre ya suficiente con lo suyo, no. Tenía que meterse también en el arte. Platón decía que él por lo que estaba interesado era por la belleza y por la estética en sí, más que por los artistas. Él distinguía entre los pintores y los escultores. Vaya, que no hay más cosas, pero bueno, él distinguía entre estos dos y decía que estaba más interesado sobre todo en los pintores. Platón tenía una idea donde determinaba entre las cosas existentes el mundo imaginativo, digámoslo, donde la idea de, por ejemplo, una silla iba a terminar siempre siendo una silla, vamos, que en tu cabeza o en lo que tú imaginas que es una silla o una guitarra como esta, pues siempre iba a ser una guitarra, así, pongamos esta idea, roja con su mástil, pues bien. ¿Cuál es el problema? Que luego él decía que había una parte terrenal, que sería la parte de las sombras, donde el paso del tiempo, al ser parte de las sombras, al final iba deteriorándose y el concepto de silla o de guitarra iba a terminar siendo pues otra cosa diferente con el paso del tiempo, porque es algo
que se deteriora. Es más, fíjate lo que decía Platón, que decía que los pintores eran unos farsantes. No te digo más, si es verdad que en estas afirmaciones se metía también a los escultores. No te creas tú que los escultores se escapaban, ¿no? No se escapaban. Pero digámoslo que les hacía el guiño y decían, bueno, vosotros os escapáis un poquito más. Pero no te creas. Y os preguntaréis ahora mismo, ¿y por qué decía Platón que esta gente, los pintores, eran unos farsantes? No entiendo. Porque ¿qué se le pasará a este hombre por la cabeza? Pues vamos a ver, no es algo que a ti se te pase por la cabeza todos los días, pero vale, digamos que tiene pase, que pase es filosofía, pase. Bueno, digamos que él decía que el pintor, digamos que hacía una copia de la realidad. Es decir, la imagen era una copia de la realidad. Y que por lo tanto te estaba mintiendo, porque lo que te muestra no es la realidad. Es una copia de la realidad que se parece a la realidad, pero que no es la realidad. Ojo al dato. Pero bueno, él decía eso, que a través de las perspectivas de los colores y los volúmenes, etcétera, etcétera, todas las cosas de los cuadros, pues nada, se le ocurrió a él que eso, que eran unos mentirosos, unos farsantes, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Nada. Ahora que yo, claro, te ponen estos ejemplos pues, para que lo veas claro con el tema de los cuadros y demás. Pero para Platón, ¿realmente qué era el arte? Es decir, cuando Platón hace referencia al arte, se refiere pues al teatro, a la música, a la literatura, a la poesía, pues ya no de la época, vaya. Y nada, decía eso. ¿Qué pasa? Que también tenía unas reglas un poquito, pues eso, que decía que el arte tenía que ser para educar. Anda, que no hay más motivos. No, solo para educar. ¿Por qué? Porque a través de la educación era la única manera en que tener un buen estado. Es más, no contento con todo esto, allá que se fue a hablar con los profesores, bueno, con los educadores de aquella época. ¿Qué pasa? Les pedía por favor a los educadores que las obras de arte que fueran a ver, los teatros y todas estas cosas, pues que no les mostraran a los jóvenes, ¿no? A los que se estaban enseñando, pues ninguna escena, digámoslo, donde se vieran nada, que no me sale. Que no salieran como que no salieran escenas donde se delinquía o donde se estaba haciendo el mal, per se, en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que podía ahondar en sus pasiones y dejar marca. Y que nada más que debían de ver pues cosas donde se obrara bien y todas estas cosas. Y que en caso de que se obrara mal, pues que por lo menos no quedara indemne la persona que lo había hecho, vamos, como la vida real, vaya. Pero bueno, esto era lo que decía Platón. Y ahora vamos a pasar con la estética moderna. Si veníamos de la clásica con Platón, ahora la hemos liado. Porque en la moderna aparece Kant con su crítica del juicio. Aquí algo muy importante fue el tema pues de la imprenta. Y miréis, ¿por qué, Mari? Porque pues muy sencillo. Antiguamente el saber, como se está diciendo,
estaba muy controlado por el cristianismo, por la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de los cuadros, como os he mencionado antes de forma muy esquemática, pues los que lanzaban mensajitos de hacer bien, hacer mal, no, hacer mal no, pero hacer bien, esto, lo otro, transmitía a un pueblo que no sabía, como aquel que dice ni leer ni tal, lo hacían de una manera que todo el mundo pudiera entender, que era a través de las obras de arte, de algunas pinturas, de alguna escultura, aunque creo que de esta época lo más relevante son las pinturas. ¿Qué pasa? Que con el tema de la invención de la imprenta se pudo relajar un poco la idea de la religión, porque se empezaron también a difundir también todos textos, sobre todo de índole científica o de varios temas, en definitiva, cosas que el resto de la humanidad no se hubiera enterado si no fuera por la invención de precisamente de la imprenta. Daros cuenta, que tiro esto. Daros cuenta que sin este invento no se podría haber, digamos, difundido muchas de las ideas y de las cosas que tenemos hoy, a día de hoy. De hecho, ¿qué pasa? Que con todo esto que se difunde, la gente empieza a ser un poquito más libre. Las cosas sean dichas, al final empiezan a tener un pensamiento un poquito más propio. Y esto fue, pues creo que a finales si no recuerdo mal, creo que era a finales del siglo XVIII, o digamos que también se puede llamar como el siglo de las luces. La gente empezó a aprender un poquito más por su cuenta y a tener una mentalidad mucho más abierta. Pues bueno, aquí Kant lo que nos quiere decir pues es todo lo contrario de lo que veníamos diciendo pues de la época clásica, pitagórico, que todo es armonioso y que todo se rige por algo exacto, preciso. Pues aquí Kant nos dice que no, que cómo todo se va a medir por algo objetivo, que no, que aquí cada uno tiene que tener sus gustos y que es algo subjetivo, que no está atado a algo objetivo, milimétrico, matemático. No, él defendía todo lo contrario. Es más, es lo que dice en muchas ocasiones, es que es totalmente, ¿cómo decirlo?, que avanza, que no todas las épocas van a ser iguales, ni se van a tener los mismos gustos, porque depende de la cultura, de todo, de lo que haya en ese momento, por lo cual estamos hablando pues de que él ya se anticipa a que va a ir cambiando las épocas y que esa razón subjetiva, digamos, del propio individuo, pues va a ir cambiando según pase el tiempo y la cultura. Pues nada, ahora vamos a ir con el primer concepto de la estética moderna. Digamos que el primer concepto moderno sería el concepto del gusto. El gusto, digamos, que es algo que lo hablan los empiristas ingleses, y lo que dicen es que lo bello es algo subjetivo y que no está atado a la razón. Tiene sentido porque lo que te dicen es que una vez que lo atas a una razón de ser y no te sale natural, es decir, que lo tienes que analizar para que algo sea bello o que tenga una importancia, pues digamos que ya no sería bello. Digámoslo así, como que no sería puro, ¿no?, para ellos. Pues bueno, cada loco con su tema.
La modernidad también aporta conceptos interesantes, aporta dos conceptos de sublime y pintoresco. Ah, ya me he hecho la coleta. Lo pintoresco tiene mucho más que ver en este caso con los cuadros. En este sentido lo toman como conceptos contrastados, los claroscuros, la función pictórica, todo aquello que conforme una contradicción en el cuadro y sorprenda. Eso digamos que sería como la definición de pintoresco. ¿Por qué esto se llama pintoresco? Porque digamos que en la época rompía con lo que había. Entonces empezaba a hacerse y entonces lo que provocaba era un gusto por lo diferente. Era algo que no se solía hacer antes, entonces provoca algo impactante para la gente de aquel momento. Entonces ellos lo catalogaron con el nombre de, pues eso, pintoresco, algo pintoresco, extraño. Por ejemplo, una de las cosas que destacan en este tipo de cuadros es pues eso, ocasiones en que los cuadros están pues a lo mejor en un sitio, yo qué sé qué decirte, pues sitios extraños, pues que siempre se ha pintado un mar en calma o bonito, con nubes, maravilloso, maravilloso de postar. Pues en este caso iban a pintar pues a lo mejor un cuadro pues con la mar revuelta, con mal tiempo, con nubes, en fin, todo lo contrario, que claro, tú al verlo en aquella época te impacta. Hoy en día estamos acostumbrados a ver de todo, pero de todo. Entonces, claro, a lo mejor nuestra sensibilidad ya está petada y lo ves y ni fu ni fa, ni fu ni fa. Pero para aquella época, pues claro, fue un cambio fuerte. Entonces, claro, cuando lo empezaron a ver, pues claro, se sorprendieron, claro. Luego otro cambio fue el cambio de temática. De temática, no, de lugar más bien. Sí, de lugar. Digamos que lo normal hasta ese momento era retratar sitios de zonas urbanas, digamos, de ciudades, de todo eso. ¿Qué se hizo? Pues todo lo contrario, pintar pues sitios rurales, el campo. Digamos que eso sería lo pintoresco, no lo raro, pues los campos, las zonas rurales. También hay algo que tiene sentido, puesto que empezaron ya, pues eso, a pintar zonas rurales, sería como una forma que tiene el ser humano de hacerse la pelota a sí misma, así, dicho a lo bruto, pero sería como que reflejar la grandiosidad del ser humano y, en fin, en la naturaleza y todo esto. Pues eso, pues a lo mejor, yo qué sé, qué decirte, pues esto a lo mejor se puede ver en un cuadro donde están en medio de las montañas o en un campo y se ve de repente, pues eso, un puente construido por el hombre, que de repente, pues eso también es un poco como extraño, eso tampoco se solía pintar antes. Y por otra parte estaría lo sublime, que podríamos decir, pues, pues sublime, algo bueno, pues no os confundáis. No. Es todo lo contrario. En realidad lo sublime para el arte sería algo, un concepto así como negativo. Es algo negativo. Pero sin embargo, siendo algo como que negativo, alguna obra que no nos sea como que agradable, digamos, sí que nos produce, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Como que objetivamente no es como impactante y agradable, pero que al observarla, irónicamente, nos produce como un placer al observarla y realmente sí nos gusta. Sería algo así como que hay cosas en el arte que no nos parecen bonitas, pero que sin embargo sí que nos gustan. No sé qué ejemplos poner, pero
hay muchas obras de arte que nos desagradan, pero que a la misma vez nos gustan. No sabría yo cómo explicarlo. Es un poco complicado de entender, no de entender, sino más bien de explicarlo. Yo me imagino que así como lo he explicado, pues, habrá cosas que no gusten a primera vista, pero sin embargo sí que os gustan, no sé. Es como complicado de explicar. Bueno, uno de los autores es, bueno, ya veremos, a ver cómo pronuncio. Edmund Burke. Atiende toda la pronunciación, pero bueno, es un escritor que lo que dice es que es, ¿cómo decirlo? Que lo sublime es la derivación de lo pintoresco. Si tú a lo pintoresco, que digamos que hemos dicho, que es como el gusto por lo raro o lo diferente, le añadimos un punto de misterio, de miedo, de algo desconocido que provoque inquietud, se convertiría en sublime. Es lo que dice Edmund Burke. De todas formas, voy a ir terminando por aquí el vídeo porque quedan de sublime muchos ejemplos. Tengo muchos autores que tengo ganas de enseñaros obras y demás, pero creo que si no este vídeo se va a alargar mucho. Así que lo que he pensado es que sigo dándos ejemplos en el siguiente vídeo. Hasta luego.